Hola, bienvenidos al podcast Conociendo mi biblioteca. Mi nombre es Jason Bicharra y hoy tenemos el episodio titulado ¿Qué son las revisiones sistemáticas?, donde conversaremos sobre el valor de la revisión sistemática como metodología para la investigación académica. Asimismo, abordaremos sus principales características y las diferencias con otro tipo de revisiones. Y nos acompaña Guillermo Tafoya, quien se desempeña como Head Learning Research and Practice de Walter Kluwer Health. Bienvenido, Guillermo, es un gusto que nos acompañes hoy. Hola a todos, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a ti, Guillermo. Guillermo, en el contexto académico, las revisiones son procesos esenciales que implican la evaluación y mejora de trabajos escritos, ya sea por parte del propio autor o de otros revisores. Entre los distintos tipos de revisión se encuentra la revisión sistemática. ¿Podrías explicarnos qué es una revisión sistemática y qué es la diferencia de otras revisiones? Sí, con gusto. Pero antes de explicar qué es una revisión sistemática, hay un concepto clave que tenemos que aprender. Medicina basada en evidencia. Para aquellos que no conozcan este término, medicina basada en evidencia es un proceso cuyo objetivo es la selección de los mejores argumentos científicos para la resolución de algún problema en práctica médica o en la vida cotidiana. Una revisión sistemática lo que hace es justamente reunir estos argumentos científicos, los recopila, los evalúa, los sintetiza de una forma rigurosa para dar respuesta a un cuestionamiento de tipo clínico, ¿sí? Ahora, las revisiones sistemáticas son muy importantes porque siguen un rigor científico, es decir, hay un proceso establecido, uno no puede cambiar el proceso, se puede reproducir el resultado, volviendo al tema de medicina basada en evidencia, como estamos hablando de ciencia, de argumentos científicos, se deben de ser capaces de reproducir por alguien más, además de que una revisión sistemática es un documento totalmente transparente donde vamos a poder ver toda la información relevante a la revisión sistemática. Ahora, preguntabas también diferentes tipos de revisiones. Hay que explicar que hay diferentes tipos de revisiones y diferentes tipos de revisiones sistemáticas. Revisiones de información tenemos desde una revisión informativa, narrativa o rápida, que no necesariamente tiene un cuestionamiento clínico, pero está pensada para ayudarnos a encontrar información relevante sobre un tópico o un tema en particular. Después hay revisiones de alcance o scoping review, donde ya tenemos algún cuestionamiento de tipo clínico, pero estamos buscando saber si hay suficiente información para posteriormente hacer una revisión sistemática. Ahora, revisiones sistemáticas como tal, hay diferentes tipos y voy a mencionar solamente algunas. La más común es una revisión de efectividad, donde lo que estamos buscando es, nuestro objetivo es evaluar la efectividad de alguna intervención, donde tenemos una población en específico. Por ejemplo, si tenemos, no sé, adultos que sufren de ansiedad social y queremos saber qué es mejor, darle algún tipo de terapia cognitivo-conductual o darle algún medicamento para reducir esa ansiedad social. Entonces, allí estamos viendo la efectividad de una o varias intervenciones. Otro tipo de revisión sistemática son las económicas, donde nuestro objetivo es evaluar costos y resultados o costo-beneficio de alguna intervención sanitaria. Por ejemplo, ¿cuál es el costo efectividad de una campaña de vacunación contra el papiloma humano en adolescentes en Latinoamérica? Entonces ahí estaremos buscando saber si realmente hay un costo-beneficio en campañas de vacunación. Otra muy común es las revisiones de riesgo. Un ejemplo muy sencillo, estamos buscando información para determinar si el consumo de bebidas azucaradas aumenta el riesgo en la obesidad de adolescentes. Entonces, ese es un ejemplo de una revisión sistemática de riesgo, ¿ok? La información bastante importante. Eh, en realizar, sabemos, una revisión sistemática puede ser
un proceso largo y muchas veces complejo. ¿Podrías decirnos cuál es la metodología de una revisión sistemática? Sí, claro. Pongamos este ejemplo. Una revisión sistemática que se publicó hace creo que 2 años, que tenía que ver con el uso de antidepresivos para tratar pacientes que han sido diagnosticados con cáncer. Aquí, si bien me recuerdo, creo que el objetivo era pues determinar si tú le dabas antidepresivos a un paciente con cáncer, si eso ayudaba, por ejemplo, a mejorar su calidad de vida o que sintiera menos dolor, ¿sí? Esta revisión sistemática al final creo que concluyó que no había suficiente evidencia para poder contestar a nuestro cuestionamiento. Pero bueno, ¿cómo llegaron a todo eso? La metodología de una revisión sistemática, como lo mencioné anteriormente, lleva un rigor científico, es decir, tiene pasos ya establecidos. Lo primero es la definición de la pregunta de investigación, que ya lo he mencionado varias veces. Es ese cuestionamiento que nos vamos a hacer, del cual estamos buscando una respuesta. En este caso, el uso de antidepresivos ayuda al tratamiento de depresión, por ejemplo, en pacientes de cáncer. La segunda parte de una revisión sistemática es el desarrollo del protocolo, que es realmente las reglas que vamos a seguir en la revisión sistemática, desde la estrategia de búsqueda, métodos de análisis y criterios de inclusión y exclusión de los estudios. El siguiente paso ya tiene que ver con la búsqueda de literatura. Entonces, yo tengo que buscar en diferentes bases de datos toda la información según los criterios que yo establecí, ¿sí? Que puede encontrar en esa pregunta en particular. Una vez que yo ya coseché toda esa información, yo tengo que revisarlos. Usualmente lo que hacemos es revisamos los resúmenes y determinar qué artículos, qué ensayos clínicos encajan con mi criterio de inclusión. Y de ahí empezamos ya con lo que es la evaluación de la información, empezamos a extraer los datos. Estos ensayos clínicos usualmente tienen información muy precisa en cuanto a la población del ensayo, el diseño del estudio, intervención, resultados. Entonces tenemos que extraer esos datos. Una vez que los extraemos, entonces empezamos con la síntesis de resultados. Es decir, esta ya es como la parte cuantitativa. ¿Qué me dicen los datos? ¿Sí? O sea, una vez de que se recogieron los datos, yo tengo que empezar a interpretarlos, ¿sí? Y aquí es donde usualmente haríamos un metaanálisis de los estudios, de los datos que hemos encontrado. Entonces, una vez que empezamos ya con esa narrativa de la síntesis de los resultados, ya nos lleva a lo que es la interpretación y discusión. En este caso, por ejemplo, pues tomaríamos los datos que encontramos y veríamos si realmente nos ayudan a contestar nuestra pregunta clínica. Y al final es la redacción del informe final, donde nosotros tenemos que decir si encontramos evidencia suficiente, ¿sí? Para decir que nuestra hipótesis es correcta. Y también se usa decir si no encontramos evidencia, cuáles son nuestras recomendaciones. Hay revisiones sistemáticas donde a veces la información los datos que encontramos son deficientes, no hay suficientes ensayos clínicos. Entonces, todo eso tenemos que articularlo en la redacción del informe final. Decir si encontramos o no suficiente evidencia que nos contesta nuestra pregunta clínica y si no, pues decir qué encontramos y cuáles serían nuestras sugerencias. Entonces, esa es la metodología, puede variar un poco, pero en general esa es la metodología que lleva una revisión sistemática. Gracias, Guillermo. Muy interesante lo que nos comentas. Ahora, Guillermo, en base a tu experiencia, ¿qué bases de datos consideras nos ayudarían en este proceso de revisión sistemática? Hay muchas bases de datos y de las más conocidas, PsycInfo, que es una base de datos de la APA, que toca temas de psicología, temas de comportamiento humano. Embase también es una base de datos muy buena,
que tiene un enfoque muy particular en la parte de farmacología. También tenemos bases de datos como PubMed, Ovid Medline, Cochrane mismo, de hecho es una de las bases de datos creo que más usadas en temas de revisiones sistemáticas. Cochrane tiene una base de datos de ensayos clínicos y también tiene una base de datos que es como un repositorio de todas las revisiones sistemáticas que ellos mismos publican. Y también tenemos uno que se llama JBI o JBI, Evidence Based Practice, que es muy similar a Cochrane. Ellos hacen estas revisiones sistemáticas, perdón, pero también se enfocan en la metodología, que fue un poco lo que hablamos en la pregunta anterior, en la metodología de las revisiones sistemáticas y cómo mejorar esos procesos, ¿sí? Entonces, PubMed, Cochrane, Embase, PsycInfo, perdón, Ovid Medline y JBI, solo por mencionar algunos, pero seguramente hay otras. Gracias, Guillermo. Importante la información. Ahora conocemos más de una de las bases de datos que tiene este tipo de metodología y de investigación. Para finalizar, ¿qué áreas del conocimiento consideras que usualmente realizan este tipo de investigaciones? Las revisiones sistemáticas generalmente se usan en el ámbito científico o médico. Como mencioné anteriormente, pues su objetivo principal es minimizar el sesgo, es decir, enfocarlos en la información que está científicamente probada, pues ayudándonos a dar respuestas en bases en información confiable. Actualmente en el mundo editorial, muchos de los artículos que se publican en revistas científicas son revisiones sistemáticas, porque esta estructura, esta metodología que siguen, pues hace muy claro el planteamiento, si nos dice exactamente qué estamos buscando, cómo lo vamos a buscar, y se ha vuelto como la metodología o el tipo de artículo más publicado recientemente en revistas de tipo biomédico. Gracias, Guillermo. Muy valiosa toda la información que nos has compartido. Ya tenemos una mejor idea de lo que es una revisión sistemática, la tipología, qué áreas de conocimiento normalmente hacen este tipo de investigaciones y qué bases de datos nos pueden ayudar. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos el día de hoy y gracias a nuestro público por permanecer durante el podcast Conociendo mi Biblioteca. Los invitamos a consultar nuestra página de recursos de investigación para que puedan revisar qué bases de datos tenemos suscritos, qué materiales. Para ello ingresan al portal de la biblioteca visitando la página biblioteca.upc.edu.pe/az.php. También pueden contactarnos si tienen dudas, consultas, a nuestro servicio de asesoría especializada a través del portal biblioteca.upc.edu.pe/portal/asesoría. Asimismo, también la biblioteca cuenta con guías temáticas para todas las disciplinas, para todos los programas académicos. Para ello, ustedes pueden consultarlo entrando al portal de la biblioteca, biblioteca.upc.edu.p/guías temáticas. Y recuerden revisar nuestra agenda de eventos para nuestro próximo episodio en nuestro portal de biblioteca. Para ello, ingresan a la sección agenda desde el menú superior. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esperamos que haya sido de su interés este podcast Conociendo a mi Biblioteca. Muchas gracias por su asistencia.